Buenas noches. Anoche ocurrió uno de los hechos más graves que recordamos desde 1983. No el único, claro, porque la democracia ha tenido sobresaltos muy serios, pero sí muy grave como fue el ataque y el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández. No vale la pena detenerse tanto en quién fue su atacante, en el perfil, en lo que se habla sobre él. Importa, sobre todo, reparar en que en verdad se trató de un episodio de violencia extrema que nos puede sorprender por lo extrema, pero no porque la violencia es un hábito que circula cotidianamente en el sistema político y en la sociedad. Importa, además, también porque de alguna manera desnuda la incapacidad de aquellos que tienen la responsabilidad precisamente de garantizar seguridad. Eso cabe no solo para los que son custodios de la vicepresidenta, sino también para la Policía Federal, que hacía apenas 24 horas, un poquito más, se había hecho cargo de la custodia de la esquina de Juncal y Uruguay. Curiosamente, ocurrió además pocas horas después que Nación y Ciudad celebraran un acuerdo para establecer algunas reglas de juego en esa esquina que Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social de Buenos Aires, bautizó de presunto santuario. Una discusión que llevó a un tono elevado e incluso a la confrontación pública entre la vicepresidenta y Horacio Rodríguez Larreta. Escuchemos. Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, es que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001. Ese decreto de estado de sitio y todo lo que se desencadenó después, 40, 39 muertos a lo largo y a lo ancho del país entre el 19 y el 20 de diciembre, fue lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando incomprensiblemente comenzó a desatarse la represión. Y a usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. La clase política parece no tomar nunca conciencia o no querer tomarla, porque a esta altura uno se resiste a creer que no se den cuenta de lo que suelen disparar en el imaginario colectivo las palabras dichas desde el poder. Es algo que ocurre con demasiada frecuencia y que ocurre particularmente en este gobierno, pero que ha ocurrido en otros también. La palabra del poder desata lo peor y también lo mejor, lo más noble y lo más virtuoso de una sociedad. Lo que ocurre es que siempre lo más miserable se impone sobre lo más virtuoso. Y en ese aspecto, en las últimas horas, me parece que se dejaron pasar dos oportunidades de poder rearmar esta sociedad fragmentada, o intentar rearmar esta sociedad fragmentada que tiene la Argentina. Uno fue el documento partidario, porque fue partidario y no comunitario, que se leyó esta tarde en el acto, masivo acto, en la Plaza de Mayo. Y otro fue el discurso por cadena nacional que pronunció anoche o casi esta madrugada el presidente Alberto Fernández. Escuchemos. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado
por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. El presidente repitió un hábito que se le conoce, repitió un hábito que hace mucho a la matriz del kirchnerismo y que es descargar siempre la responsabilidad en los otros, a través de un discurso que viene siendo marcado aún antes del atentado contra la vicepresidenta. Y es la idea de que aquí supuestamente impera un odio del cual los responsables son los medios de comunicación, la justicia y la oposición. Y el gobierno lo que no asume nunca es que en ese contexto de todo lo que sucede, siempre tiene la mayor responsabilidad. Siempre. No es de los otros, es del gobierno. Y eso es lo que se resiste a aceptar sistemáticamente, por encima de la oposición y por encima de todos los otros poderes. Escuchemos esto. Que los muertos siempre los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan. Están viendo quién mata al primer peronista, quién golpea al primer pibe o piba, quién saca chapa de cowboy, ¿no? Y bueno, y esas cosas terminan generalmente muy mal. Estas palabras no son de cualquier improvisado. La senadora Juliana Di Tulio, mano muy cercana a la vicepresidenta, su hijo, Máximo Kirchner, el jefe de la Cámpora, perteneciente a un sector del oficialismo, a un sector, no a todo, que da la impresión que recurrentemente siente nostalgia por la tragedia argentina de la década del 70. Entonces, ¿por qué alarma esto? Bueno, porque esa nostalgia parece un contrasentido frente a la alarma lógica y el repudio lógico que despertó el ataque a la vicepresidenta. Lo demás es lo que hemos visto en las últimas horas, lo que hemos visto hoy. Manifestaciones masivas de repudio al atentado en la Plaza de Mayo y en muchas ciudades del interior. El repudio casi unánime de toda la clase dirigente, no solamente la política. Algunos gestos también de apertura de parte del gobierno que, sin embargo, siempre tiene un límite, tiene un tope, y es la oposición no, el otro no. Y hemos escuchado otra vez, como tantas veces, cuando fue la AMIA, cuando fue la Embajada de Israel, cuando fue la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se investigará este caso hasta las últimas consecuencias. Este acerto nos lleva a pensar por todas las experiencias, algunas las mencioné recién, que quizás nunca más se sepa nada, o que por lo menos nunca se sepa la verdad. Esa falta de verdad que desde hace décadas tiene a la Argentina sumida en la oscuridad. Así arranca La Rosca. Y estamos ya en la mesa. Facundo Manes, gracias por estar. ¿Cómo te va? No, un placer. Gracias por la invitación. Muy amable, ¿eh? No, por favor. Los colegas y amigos. Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a arrancar con el tuit tuyo, que los teníamos en pantalla recién. A ver, comentate a vos mismo. Yo creo que
es un momento muy triste para todos los argentinos. Coincido con la placa que ustedes pusieron, que es una Argentina oscura, y tenemos que encontrar la luz. Y tenemos que preguntarnos qué país somos y qué país queremos ser. Yo creo que la mayoría, estoy convencido que la mayoría de la sociedad quiere vivir en paz, quiere vivir juntos, quiere encarar la prosperidad, el desarrollo, no quiere odios, violencia. Y me parece que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo acá para tener la empatía suficiente y reconocer al otro, entender al otro y salir por arriba de este laberinto que nos atrasa, nos empobrece. Sí. Y es un atraso lo que pasó, terrible, porque hace 40 años los argentinos decidimos resolver los problemas políticos, económicos y sociales sin violencia, en el marco democrático, y esto que pasó en las últimas horas se parece más a un acto predemocrático. Ahora, Manes, después de la plaza de hoy, digamos, que fue numerosa, masiva, pero los discursos pareciera que no van en el sentido de buscar que haya expresidentes que puedan ser convocados por el gobierno para, bueno, para solidarizarse con la vicepresidenta por el atentado de ayer. Primero que la mayor parte de la sociedad argentina no estaba en la plaza. La mayor parte de la sociedad argentina estaba triste, estaba con miedo, con incertidumbre, está con incertidumbre, con miedo, porque todo esto estresa a una sociedad que ya estaba estresada. Creo que ya medir el desafío o la fuerza social por una plaza es algo de antes. Creo que los dirigentes, todo lo que tenemos una voz, tenemos que abonar por discutir en serio el alma de la patria, el alma de la nación, qué destino queremos, qué destino de nación queremos. Y es una buena oportunidad para hacer el esfuerzo, más allá de las chicanas de algunos, más allá del odio de algunos, de la violencia de algunos, de uno y de otro lado. Yo creo que, sí, ya te digo, Natalia, ya te dejo, Natalia. Creo que somos víctimas, lo vengo planteando hace tiempo, que somos víctimas en Argentina de dos minorías intensas, que muchas veces son destructivas y que nos impiden el desarrollo. Los países están todos polarizados, Estados Unidos, Europa, hay una gran polarización en el mundo. Pero los países que logran desarrollarse logran tener política de Estado. Acá, al no tener política de Estado, un destino de nación o un destino común, esta polarización nos mata. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme, porque yo quiero decir a los kirchneristas que esto nos entristece a todos, no solo a los kirchneristas. No es el dolor no es solo del kirchnerismo, es de todos. Sobre eso quería preguntarle, Facundo, porque el gobierno tiene consensos generalizados con el repudio. Sin embargo, hoy el gobierno apeló a decir que es la principal política, la principal dirigente del país. Se escucharon fuertes críticas a los medios de comunicación en la plaza, avalados por el oficialismo. Una vuelta un 17 de octubre, hablaban varios dirigentes en el oficialismo. ¿Qué sí y qué no entra para usted en esto que ha movilizado a la sociedad argentina, pero empieza a mostrar grietas nuevamente? Sí, la grieta va a estar. ¿Pero qué no le gusta del gobierno en esto que está haciendo? No, bueno, no me gustó anoche que se haya convocado primero a un feriado nacional. Me parece que la mejor manera de repudiar esto que ha pasado es trabajando más. Los argentinos necesitamos trabajar más, no trabajar menos. No me gustó que el presidente haya perdido otra oportunidad para ponerse por encima de un sector y sea el presidente de todos los argentinos. No me gustaron algunas declaraciones y cuando nombran la palabra odio. Y tampoco me gusta, debo reconocer, que la oposición entre en esto. Yo creo que tenemos que ser más inteligentes aún en la oposición y no entrar en las provocaciones de algunos. ¿Pero el gobierno está usando políticamente el atentado a la vicepresidenta? El gobierno, el peronismo, el kirchnerismo siempre usa en la historia estas cosas para la política, para su beneficio. Lo vimos desde todo el comienzo del kirchnerismo. Inclusive en muchos momentos dramáticos para el país se vio políticamente, se vio el beneficio político o el rédito político. Pero eso nos interpela a la oposición. Si nosotros reaccionamos hacia eso, somos lo mismo que criticamos.
Para mí tenemos que estar un paso por arriba, porque somos la oposición al odio es la mayoría de los argentinos. La oposición a la grieta es la mayoría de los argentinos. Ahora, Facundo, recién hablaba del gobierno. Usted hace algunos días, antes del atentado a la vicepresidenta, fue muy criticado y hasta atacado por colegas por no firmar el juicio político al presidente por sus declaraciones sobre Nisman. ¿Le sorprenden algunas actitudes de colegas suyos de la oposición? Vinculadas al odio, vinculadas a algunos ataques. Yo creo que el problema, lo repito porque estoy convencido de esto, yo creo que el problema de la Argentina es que hay dos minorías intensas, destructivas, en donde si nosotros, algunos o algunas, no encaramos la salida por arriba del laberinto, vamos a estar reunidos en unos años discutiendo más odio, pobreza, desigualdad. Pero Facundo, es como la teoría de los dos demonios, ahí digo, igual, es como que quien maneja el gobierno y quien maneja el Estado tendría la misma responsabilidad que quien está en la oposición en esto de generar el discurso del odio. No, yo no dije eso, yo dije que esto que estoy diciendo yo es histórico. Acá tenés te diría un partido político que usa el Estado como recursos para ese partido de hace mucho tiempo y que se apropia del Estado, de un partido político, un sector de la política que se apropia del Estado como parte del esquema de poder permanente, y otro sector más conservador que no quiere que cambie nada. Y ahora se reflejan por ahí en discursos de dirigentes y de odio, pero lo que yo estoy diciendo es algo histórico. La Argentina no encara el desarrollo hace tiempo, está en una involución en todos los factores de hace tiempo, y ahora estamos, como decían ustedes, en un momento oscuro. Tenemos que tener la inteligencia de salir por arriba, resistir a las provocaciones, porque no todos en la oposición generan odio, hay algunos minoritarios, y no todos en el gobierno generan odio. Hay algunos que claramente están provocando y mantienen el odio. Bueno, la idea nuestra es salir por arriba, si no seríamos más de lo mismo. ¿Cuál es la orden mañana o qué se debate sobre si asistir o no o avalar lo que está preparando el gobierno para el Congreso? Mirá, yo estuve en una reunión de bloque de la Unión Cívica Radical, de los diputados de la Unión Cívica Radical, donde se decidió que si la convocatoria a la sesión justamente no se convierte en un acto partidario, deberíamos ir con los cuidados que mencioné recién, que no se convierta en un acto partidario, que no haya barras gritando en las gradas, que no pase lo que pasó ayer en el Senado, que cuando fueron los senadores de la oposición a un mensaje de unidad nacional, que es lo que debemos tener. Después, cuando se fueron, se empezaron a manifestar algunos dirigentes del oficialismo con un tono que no era acorde a lo que se había manifestado minutos antes. O sea que si se dan las condiciones mañana para un acto de repudio, una sesión de repudio civilizada, educada, el bloque de la Unión Cívica Radical está dispuesto a acompañar, pero hay una reunión permanente, hay una conexión permanente en estas horas, en estos momentos, de los jefes de bloque, y mañana a la mañana se revisará la situación, porque tampoco queremos avalar un discurso de odio. Si la palabra odio está ahí, yo le pediría ahora al gobierno, al oficialismo, que la saque, porque eso va a facilitar que mañana la sesión sea una sesión seria, como requieren las circunstancias, y no partidarias. Ahora, Facundo, recién hablaba, hasta ahora Juntos por el Cambio no ha hecho ninguna declaración conjunta. Digo, el tuit de la coalición opositora no han dicho nada, no se han expresado como coalición parlamentaria opositora sobre lo que ha pasado con la vicepresidenta. ¿Por qué? Bueno, yo pertenezco a una parte de la coalición opositora, que es el bloque de la Unión Cívica Radical, que se ha manifestado. Hubo un comunicado del bloque de la UCR. También hubo en muchas provincias, los mismos colegas diputados y diputados mandaban al chat que tenemos, que en muchas provincias las cámaras de diputados, de senadores, en conjunto hicieron declaraciones. La verdad que el PRO también ha hecho una declaración. No sé, no habrá habido tiempo. Por eso llama la atención. Digo, Mauricio Macri, usted, Rodríguez Larreta, Morales, Cornejo, todos se han manifestado condenando el episodio. Digo, es raro que como Juntos por el Cambio no se haya una declaración conjunta, digo. Sí, como te digo, es algo que me excede porque yo pertenezco al bloque de la Unión Cívica Radical y no soy parte de la mesa de Juntos por el Cambio. Ahora, hubo dos provincias, claramente, una Mendoza y otra Jujuy, que no adhirieron al asueto dispuesto por el presidente de la Nación. Estoy de acuerdo, eso es para reconocer a los gobernadores de Mendoza y de Jujuy que no
que no acataron al feriado nacional, lo cual yo también me manifesté en contra. Fue una de las cosas que le dije a Natalia que no me gustó ayer del presidente. Primero, el feriado nacional me pareció que no era oportuno, y segundo, creo que al revés, si se quiere repudiar esto, deberíamos trabajar el doble los argentinos. Hay algunos países asiáticos que cuando hacen paro trabajan más para... Bueno, de hecho, a ver, si hubo una marcha recordada por lo trágica y por las circunstancias climáticas, fue la de la muerte de Nisman, y no hubo asueto. Digo, la gente salió espontánea. No, pero aparte estamos en una crisis social, económica, tremenda. La gente, previo a esta situación, que generó mucho más estrés en una sociedad triste, estresada, angustiada, estamos, la verdad que si uno ve la sociedad argentina, no da más. Es una sociedad que está al límite de un estrés extremo. Ahora, yo te pregunto, recién hablábamos obviamente, del impacto emocional que genera un episodio como el que se vio anoche en la casa de la vicepresidenta. Digo, ¿vos percibís que puede haber un curso de radicalización y que ese curso tiene que ver con el desarrollo del juicio de la causa por vialidad? Hay una cosa que me impactó de lo que dijiste en la... Voy a tu pregunta cuando termine esta reflexión. Hay una cosa que me impactó de tu editorial, que las palabras tienen un impacto tremendo. Las palabras cambian el mundo. Yo siempre digo, cuando a veces imagino un país y muchos me dicen, bueno, pero en la Argentina tenemos problemas concretos, esta ley. A la Argentina no se soluciona con una ley ni con un parche más. Acá hay que cambiar una mentalidad colectiva, un clima de época. Y yo le digo, ojo que los grandes realistas son los grandes idealistas. Y las palabras, coincidiendo con lo que dijiste vos, cambian el mundo, para bien y para mal. Martin Luther King una vez dijo, espero que mis hijos sean juzgados por el temperamento y no por el color de su piel. Esas palabras con los tiempos cambiaron una sociedad. Claramente las palabras, y más desde el poder, pueden incidir a favor o en contra. Hoy necesitamos palabras que den esperanza, no que den oscuridad, como correctamente manifestaron ustedes en el comienzo del programa, la Argentina oscura. Ahora, esto no tiene nada que ver con que la justicia siga investigando. Pero el gobierno asocia el odio a la justicia, a la oposición y a los medios de comunicación. Está en el discurso del presidente, estuvo en el documento de hoy y están las declaraciones de los dirigentes. Totalmente. Eso, pero la mayor parte de la sociedad no entra en eso. Yo creo sinceramente que la mayor parte de la sociedad no entra en eso, no cree en eso. No cree que este episodio que pasó sea producto de la oposición, de los medios, de la justicia. Sinceramente es un arma electoral en la cual el gobierno se equivoca, porque es un momento donde yo podría acá estar criticándolo mucho más al gobierno. Y como soy cauto, como soy una persona que quiere encontrar un destino o aportar su granito de arena a un destino a este país de una vez por todas, no critico con más fuerza al gobierno. Entonces, me parece que el gobierno se equivoca. Se equivoca y la mayor parte de la sociedad no cree eso. Manes, el gobierno empezó a hacer política, está claro. Los hechos son, sabemos poco. Sabemos que ayer a la vicepresidenta le apuntaron con un arma, le dispararon, la bala no salió. Sabemos que este joven, Fernando Sabac, tiene 35 años, brasileño, y que, bueno, tiene alguna tendencia o cuando allanaron su casa encontraron signos nazis y este tipo de cosas. ¿Puede ser el típico caso de un desequilibrado? No conozco la situación, pero ojo que el discurso público el discurso de odio y el discurso de violencia puede incidir en personas susceptibles a este. Por eso la Argentina necesita repensar qué país somos y qué país queremos ser. Porque el discurso que estamos teniendo en las últimas décadas, te diría, y sobre todo en los últimos años, es muy violento. En eso claramente el kirchnerismo tiene que hacer una autocrítica feroz. ¿Qué va a hacer el radicalismo, Facundo, si mañana no hay consensos como en otras situaciones con el PRO? Bueno, mañana a las 10 de la mañana el presidente del bloque va a tener una última reunión, según se nos comentó, con el resto de los bloques y con el bloque de la Unión Cívica Radical, con los jefes de los otros bloques, con la Unión Cívica y con los diputados y diputadas de la Unión Cívica Radical, para ver si vamos a la sesión o no. Todos queremos ir. En el bloque lo que se discutió hoy, había algunos que estaban en disidencia, pero fueron la minoría. Lo que se discutió en el bloque radical es que si hay una
sesión civilizada, seria y con respeto, sin hacerlo partidario, se debería ir. Pero nos va a informar el presidente del bloque mañana a la mañana cómo sigue la situación y también depende del texto. El texto que el oficialismo propone tiene que ser un texto serio, maduro, como pasó en muchas provincias. Yo le pido acá, y le agradezco esta oportunidad a todos, desde la televisión nacional, que el texto de diputados que propone el oficialismo mañana sea parecido al que hizo el oficialismo en muchas provincias, sin mencionar el odio. Cruz, No, pero en otras provincias sí. Garantizo, Por ejemplo, Cruz, un ejemplo es Corrientes. El texto de Corrientes es un texto que yo leí, que fue de los diputados de todos los bloques, sin mencionar al odio. Así que espero que los diputados y diputadas nacionales, sobre todo el gobierno, el oficialismo a nivel de la Cámara de Diputados, mañana esté a la altura de muchas provincias donde lograron un texto que permitiera que todos apoyemos. Ahora, Manes, ¿usted quiere ser presidente o está recorriendo el país? Yo soy más ambicioso que ser presidente. Yo quiero poner mi granito de arena para cambiar el rumbo de la Argentina. A eso iba. Con esta Porque acá muchos presidentes después no pueden caminar por la calle. Sí, claro. Bueno, de hecho no los invitan a actos. Entonces, acá el desafío de cualquiera de nosotros es, de alguna vez por todas, como entramos en la libertad en los 80 y dejamos atrás la dictadura, ahora entrar en los desafíos del siglo XXI, en el desarrollo, en la modernidad. Yo quiero pertenecer a eso. Ahora, en ese desafío, usted recién habla de las minorías intensas, de ambos lados. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Qué haría con eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo la administra? Primero que estas minorías intensas no representan a la gran parte de la población argentina. Yo recorro el país permanentemente. Perdón, a la hora de votar, sí, pero si hay que de acá, o de acá, de acá, o de acá. Si hay las avenidas del medio no fueron pavimentadas. No, yo no dije eso. Yo creo que no existe el medio. Porque si vos sos de... No, perdón, que ya sé que no sos de Boca, sos de Rosario. No, lo respeto igual. Sos de... No quiero decir que de cuadro de Rosario, para que no se ofenda mitad de Rosario. De Newell's. Efectivamente. Bueno, y yo soy de Rosario Central. No hay medio. ¿Qué nos puede unir a nosotros? La selección argentina. Entonces no hay medio. El medio político no hay. En la democracia, ¿qué pasó? Nadie dejó de ser peronista, nadie dejó de ser socialista, conservador o radical, pero todos encaramos el proceso democrático. Hoy lo que hay que hacer es generar una alternativa por arriba del laberinto porque no hay medio. Hoy en el menú puede haber pollo y pasta. Si uno viaja en avión, va a ver que si viaja en clase de turista, le ofrecen pollo o pasta. Hay que generar milanesa. Porque es cierto, si llegamos al año que viene con lo mismo, con pollo y pasta, la gente va a... Bueno, estamos trabajando para generar milanesa. Y que la gente tenga una tercera opción en el menú. Que no sea... porque acá hay dos extremos. Dos espacios políticos. Uno liderado por la expresidenta, actual vicepresidenta, y otro liderado por el expresidente. Y la verdad que yo no veo que, aunque quieran ellos, que puedan generar una nueva mayoría para encarar esto que estamos hablando. Es bueno que reconozca que está liderado por Macri, porque algunos... el espacio mío no está liderado, es la Unión Cívica Radical. No, pero dice la dinámica de la oposición. Entonces, nosotros tenemos que generar otra salida a este pollo pasta, porque si no vamos a quedar atrapados en el pollo y pasta. Facundo, gracias por haber venido. No, por favor, muy amable. un placer. Nosotros seguimos ahora, director, vamos a ir, bueno, al tema desgraciado y obligado, que vamos a charlar un poco acá con Daniel, con Natalia, con Federico. Y Federico, empezamos por vos. ¿Cuánto, a ver, recién se lo preguntaba a Facundo Manes, te lo pregunto a vos. ¿Cuánto en esta radicalización que vemos del gobierno incide el juicio de vialidad y el alegato del fiscal Diego Luciani? Un montón. De hecho, Eduardo, mira, te voy a dar un dato. Hasta el momento del atentado, o esa tarde, digamos, que la vicepresidenta estuvo en su oficina del Senado, pasó, te diría, casi toda la tarde hablando con sus asesores judiciales por esta causa. De hecho, te voy a dar otro dato. Se está analizando, se empieza a hablar, obviamente en el kirchnerismo no son muy optimistas de lo que va a ser la decisión de los jueces, no sé si a fin de año o el año próximo. Ya se empieza a dudar que sea fin de año. Bueno, pero va a ser antes de la campaña electoral, seguramente.
se está empezando a analizar la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales. Digamos, cuando uno pregunta, Primero tienen casación y corte. por supuesto, digo cuando avance la condena firme. Digamos, en el kirchnerismo, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, si Brulli y Bertuzzi fueron a tribunales internacionales por los traslados, ¿por qué no vamos a ir nosotros? Mi duda, y qué es lo que empieza a verse en el kirchnerismo con esto que pasó ayer, que es gravísimo, es bueno, ¿va a incidir o no va a incidir en la decisión de los jueces? Es cierto que falta un montón para Falta la mucho. condena, falta mucho. Pero la vertiginosidad que ha tenido esto, recordemos que el pedido de 12 años para Cristina Kirchner, el pedido de inhabilitación, fue el 22 de agosto. Exactamente. Y a partir de ahí tenés el presidente, bueno, ella diciendo, esto no es contra mí, sino es contra el peronismo. Bueno, por eso... armando un esquema de, político, yendo contra Horacio Rodríguez Larreta, llegó después el Día de las Vallas, llegó después el Día de los militantes tirando las vallas. Pero yo pregunto en esto que está diciendo Daniel y que planteaba Federico, si desde tu visión de la Casa Rosada, ¿vos crees que ellos van a ir por todo en el caso de adversidades en el juicio? O sea, habría que preguntarse qué es ir por todo, ¿no? Claro. Bueno, y habría que ver, por ejemplo, el contexto de la condena. No respetar el debido proceso, por ejemplo. O sacar la gente a las calles todo lo que puedan y hasta cuando puedan. Yo creo que en septiembre, creo que el mes que estamos empezando va a ser un mes, en ese sentido, duro, muy complicado, demostrativo en términos de expresiones políticas. Porque además hay otra cosa que en el barullo se pierde y es, está bien, está el tema de vialidad, pero nosotros en octubre y en noviembre tenemos definiciones sobre otras dos causas que Cristina tiene pendientes de revisión, lo tiene la Cámara de Casación. Y que la sensibiliza más porque están los hijos. En el caso del memorándum pero en el caso de los sauces... De los sauces sí. Y ahora además Luciani, involucró a Máximo dando la posibilidad de que se abra una nueva investigación. No nos olvidemos que afecta al hijo. Que en lo que ellos interpretan una derrota, hace muy poquito le rechazaron la posibilidad del desplazamiento de la jueza Adriana Paleotti. Otra señal judicial que, bueno, no es leída, por supuesto, gratamente por el gobierno. Me parece, Eduardo, que mientras van las señales judiciales hay una señal política que avanza claramente. Hoy Andrés Larroque dijo, bueno, acá en la plaza tenemos que pensar en una nueva democracia, ¿no? ¿Qué implica eso de una nueva democracia? ¿Hacia dónde van, no? Sí, no sé si hay lugar igual. Y me parece, Dani, que mucho de la agenda vinculada a vialidad, que hoy claramente es la agenda que atraviesa todo, también va de la mano de la economía. Sí, todo no. Bueno, o casi todo. Porque acá lo que pasa es que el ajuste en estas horas ha quedado de lado. Está bien. La inflación que se va a conocer dentro de poco, entre 6,5 y 7%, va quedando de lado. Y lo que está pasando de un Sergio Massa que no consigue los dólares que había dicho que iba a conseguir hasta ahora. Ahora, Dani, ¿vos crees que quedan de lado? Yo creo que no. Bueno, por lo menos en el debate público quedan de lado. A la hora de vivir para la gente, para todos, no queda de lado. Si a mí me van a aumentar 200% las tarifas, y no va a ser indiferente, más allá de lo que yo pueda pagar o no. Bueno, no va a ser indiferente. Desde el equipo de Massa hoy daban el mensaje, nosotros estamos trabajando para el viaje a los Estados Unidos y estamos reunidos hablando de economía. Ellos trataban de demostrar que estaban concentrados en la gestión económica y no en en el clamor popular por la gente del país. Lo hablábamos antes. Me parece que este diseño de poder que fue quedando, porque en verdad no es el original, ¿no? El que tenemos hoy. Claro que no. La verdad que el único que aparece como administrador de gestión es Sergio Massa. Sí. Digo, el presidente está en lo que puede. Yo ayer, cuando hablábamos del discurso de anoche, a mí me quedó la impresión que le hablaba a Cristina. Sí, claro. El contenido de ese discurso era mucho más para la vicepresidenta que para la sociedad. Hace 2 semanas, Edu, que lo único que hace Alberto Fernández es hablar a la vicepresidenta y actuar en consecuencia, digamos. En lo que empezó con el cierre de alegatos de Luciani. Hoy, de hecho, hoy por supuesto se justificaba porque lo de ayer fue
fue muy grave y el presidente hoy fue a verla a su casa y charlaron pero todos son los gestos. Claro. Él es el presidente y va al ámbito doméstico de la jefa del espacio. Ese es el reconocimiento de quien tiene el poder. Sí, aparte queda muy al margen de todo lo que son las decisiones en materia de política económica. A ver, muy en al materia de margen política económica, de la cosa de todos los días, de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo en materia de precio, de lo que estamos viviendo en materia de inflación y de lo que estamos viviendo en términos de que los compromisos que asumió este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que ahora van a tener que renegociarlo porque se han cumplido muy poco. efectivamente. Bueno, sobre todo el tema de las reservas, ¿no? Las reservas sí, es muy diferente, es mucha la distancia entre lo que se comprometieron a juntar en materia de dólares con el Fondo Monetario Internacional y lo que ha logrado el gobierno en los últimos 30 días. Agosto terminó con un nuevo saldo negativo en las reservas y hay que conseguir los dólares que no aparecen, y en el medio esto, ¿no? Un ajuste que sigue adelante con una inflación galopante. Sí, lo que está claro, Edu, es que los tiempos se han acelerado. Digo, el kirchnerismo y el Yo peronismo... insisto, yo creo que el juicio aceleró, Claro. aceleró los tiempos y radicalizó la política. Yo coincido, el juicio aceleró y radicalizó, y lo de ayer aceleró aún mucho más. Claramente. Porque digo, se estaba empezando... Mañana iba a haber un acto muy importante en Merlo, Sí. donde la vicepresidenta iba a ser la principal oradora de cierre del PJ bonaerense. Se suspendió, obviamente, por el episodio de ayer. El viernes que viene, en Santiago del Estero, hay un acto muy importante del Frente de Todos, del PJ Nacional, donde también están convocados para movilizar allí en Santiago del Estero. Digamos, todo estaba planeado para llegar el 17 de octubre con una gran marcha en respaldo de la vicepresidenta. Hoy Mario Seco, intendente de Ensenada, que estuvo en la plaza, Sí, sacó un tuit, ¿no? sacó un tuit diciendo, ¿quería un 17 de octubre? Bueno, acá lo tiene el 17 de octubre. Ahora, Fede, una pregunta. ¿Vos la ves a ella preocupada o esos gestos que está teniendo con su militancia, que sigue siendo un acto de inconsciencia y de disfuncionalidad absoluta de la seguridad en Yo la Argentina? veo preocupada, como dice Eduardo, que se por lo la causa de permita. vialidad. ¿Qué? Yo creo que esa es su preocupación. Yo la veo preocupada solo por los procesos judiciales. Pero, digo, la falla de su entorno de seguridad ayer fue manifiesta. Y fue- La vimos todo por televisión. Fue la verdad que De una gravedad. tiene 23 custodios Sí, son 100 cada 6 horas, son 100 4 que se van turnos, rotando, claro. más la custodia de la Policía Federal. Que una persona como Sabag Montiel Sí, Saba Montiel. Saba Montiel. puede haber estado en la primera línea apuntándole a la presidenta, a la vicepresidenta, perdón por el fallido, apuntándole a la vicepresidenta, solo lo que demuestra es la absoluta incapacidad de organización de una custodia. Pero Sí, también dicho es cierto. esto, y voy a, me Sí. imagino lo que va. Dicho esto, digo, también Cristina es una mujer difícil, y lo digo en el sentido de su liderazgo político. Sí, claro. Y lo digo porque hoy vimos todos cómo se llegó arreando a su custodia para ir hasta la esquina a saludar a los militantes. Ah, sí. Mirá, un Y podés ejemplo- hablar con los abogados defensores que tienen muchísimos problemas en la conducción de la estrategia de la defensa. Bueno, de hecho sacó las yo- cámaras de seguridad en el claro. barrio, ¿no? Yo he cubierto muchas cumbres y Cristina Kirchner era una persona muy difícil para un espacio donde la que comanda o el que comanda no es ella, sino el jefe de ceremonial. Entonces tenías a 20 presidentes de potencias, de latinoamericanas, de lo que sea, esperándola, y ella desobedeciendo el mandato de quien en ese momento debe dominar la escena, que es quizás un oscuro funcionario, pero al que hay que obedecer, y lo obedecen desde el presidente de los Estados Unidos al presidente de Rusia, Francia. Hoy- Es común que el jefe, o sea, la señora tiene que estar a las 10 de la mañana en la foto de familia que se llama, y ella no obedece. En vestuario le tenían miedo, digamos, los Hoy me- asistentes tienen miedo, pero una cosa mínima que yo quería decir, en el mundo de hoy también es cierto que pese a toda esa falla de la seguridad, están pasando cosas que nos sorprenden. A Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón, lo asesinan en un acto. En un acto, De campaña. en un gesto parecido al de este personaje Fernando, el atacante, y había 20 personas ahí, con lo cual era más visible el atacante, Sí. y en un país La como diferencia Japón... no era miembro del gobierno.
estaba haciendo campaña. No, bueno, eso es lo que era implica candidato. la política japonesa, No, y además, pero digamos... aquí, en el caso de Juncal y Uruguay, se mezcla el custodia de la Policía Federal y de la propia vicepresidenta con la militancia, porque además hay un grupo... Factor emocional. No, y hay un grupo de la militancia kirchnerista que hace como una especie de guardia pretoriana cada vez que está la vicepresidenta, que de algún modo también eso complica el trabajo de la custodia. Hoy me recordaban el antecedente de Ricardo Pedace, que fue el primer jefe de custodia de Néstor Kirchner, que se fue en septiembre del 2003, un par de meses después de que asuma Kirchner, que se fue porque Néstor Kirchner en un momento le planteó Pedace, bueno, hay que hacer algo serio. Y Néstor Kirchner dijo, algo serio, no me siento cómodo. Entonces hay una tradición en los Kirchner de, bueno, ser un poco más laxos con la custodia, ser, digamos... Para a Fernando Sabac lo sacaron como si era un tipo que sacaban de un boliche. Digamos, ¿no? Dos personas que lo llevan de la mano. Pero los militantes, no los policías, que esos más... Sí, no se fueron los fueron. primeros y además lo que uno observó, a ver, no vamos a ser expertos en seguridad ahora, porque no lo Ni somos, mucho menos, claro. pero algo hemos visto en la vida, ¿no? Digo, nadie la cubrió a ella. Si había un francotirador, si había una persona que se acercó con el revólver, ¿por qué no podía haber un francotirador en una terraza, en un balcón? Nadie. 6 minutos, subió al auto, después se fue. La verdad que es... Hoy por lo pronto el presidente en la reunión de ministros sentó al lado a Aníbal Fernández. Lo mataron. Es un respaldo. Por eso. El kirchnerismo es como dice lo Nati, hay un mató a respaldo. Aníbal Fernández. Bueno, el presidente, ¿qué hizo? Lo sentó al lado en la reunión de gabinete. Y bueno, es una señal. Habrá que ver cómo sigue. Ahora, lo paradójico Bueno, es que además esto le pase a la Policía Federal, o si en otros términos la Policía de Aníbal Si Fernández, hubiera estado la policía de la ciudad, estaríamos en una en peligro crisis grave. fuera de control. Totalmente. Si le hubiera pasado a la policía de la ciudad, hoy estábamos en una crisis fuera Tremendo. de control. Sin ninguna duda. Pero bueno, lo cierto es que yo repito una palabrita que a mí, que la repetimos todos, yo también, obviamente, que no significa nada, aunque significa que está claro, más allá del episodio, que es un episodio gravísimo, el nivel de centralidad desde el alegato de Luciani para acá que ganó Cristina, incluso con lo que vos comentabas, o que vas a comentar, de las adhesiones que ha logrado y que no logró por el caso de Luciani. Bueno, es que el ataque, Eduardo, despertó a voces que estaban en silencio y que generaban ruido esos silencios. Te estoy hablando de Luis Inácio Lula da Silva, el candidato a presidente de Brasil, expresidente y amigo de los Kirchner, también del secretario de Estado Antony Blinken, que bueno, el Departamento de Estado había tomado distancia, y después otra voz que se encontró también en las últimas horas fue la de Gabriel Boric, que tampoco llegó esa adhesión, ahí los tenemos en pantalla, el mensaje de Lula. Ahí está, Toda Lula, su solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, la robó en realidad, víctima de un fascista criminal que no sabe respetar divergencias y diversidades. ¿Qué dijo Bolsonaro? Bolsonaro dijo algo interesante, que bueno, que lo lamentaba, que si esto hubiese seguido así habría habido, bueno, si no hubiese fallado estaría en problemas Cristina. Ahí vemos un posteo porque fue un video y en el mismo acto dice, pero bueno, cuando a mí me acuchillaron, muchos sectores, dando a entender al kirchnerismo, vitorearon. Muchos sectores de la izquierda, dijo, ¿no? De la izquierda. Sí, efectivamente. Bueno. Y bueno, ahí tenemos a Boric, que ahí está. Gabriel Boric también es otro de los que estaban en silencio y apareció ahí. Otro de los que está en problemas, ¿no? Digo, porque lo de Lula se explica, hablando del tema del juicio, ¿no? En este caso que ha salido a respaldar, a apoyar a Cristina, se explica que está en plena campaña y que Bolsonaro hace campaña mencionando a los Kirchner y mencionando a la Argentina para contrarrestar Está a Lula. medido eso. Vos sabés que antes Bolsonaro hizo campaña con Lula, con Venezuela y Cuba. Ahora hace campaña con la mala imagen que tiene Argentina en sus seguidores. Uno de los hechos que se quería ver hoy, digo, en el medio del asueto, era, bueno, qué repercusión podía haber en materia económica en mercados donde no actuaban en el exterior, ¿no? El resultado fue que hubo una
una suba de los papeles privados, pero los títulos públicos se anduvieron un poquito para abajo. Fue muy poco los movimientos y todo era a cuando se referían a Argentina, los operadores, de gran tranquilidad, de esperar y ver y esperar a ver cómo evoluciona esto en la política local que, bueno, venía medio de contramano a pesar de que un hecho como este conmociona siempre y la economía no se queda al margen. Ahí hubo, Federico, también una pequeña fricción interna en el sindicalismo, ¿no? Entre una iniciativa que había largado Sergio Palazzo y una, no contrainiciativa, porque suena fea la palabra, pero como un freno que puso la CGT vinculado a la posibilidad de un paro. Sí, de hecho el lunes a la tarde van a volver a reunirse porque se evaluaba esto que vos decías, Edu, de que el lunes haya otro paro. Bueno, finalmente quedó desactivado por ahora. Se van a reunir de nuevo el lunes y están evaluando si quizá martes o miércoles sí hay un paro del sindicalismo de la CGT, también el señal del respaldo de la vicepresidenta. Hoy igual estuvieron, digamos, casi todos en Plaza de Mayo. Una reunión medio extraña del presidente con sindicalistas y empresarios. Bueno, y organizaciones sociales. Sí, bueno, que fue la de la discordia del documento. Claro. Que nadie entiende bien qué se quiso hacer todavía. Bueno, buscar consensos y más apoyo. ¿Para el documento? Para el documento. ¿Qué pasó? Bueno, salieron enojados varios, además comunicándonos que ellos no habían consensuado el documento que leyó la hermana de Ricardo Darín, cuyo nombre no me acuerdo. Alejandra. Que con una épica del 45 más o menos, 40, o sea, estamos atrasando. ¿Qué pasó? La DAIA sacó un comunicado muy duro manifestando por qué lo rechazaba. Sí, era como comentábamos antes, fue un documento partidario, no comunitario. Totalmente. Bueno, ahí dijo que puede haber consenso, pero no a cualquier precio, ¿no? Efectivamente, sí. esa fue de alguna manera la conclusión de la jornada de movilización. Veremos si hay 17 de octubre o no hay. De la sesión mañana, a ver qué pasa. Vamos a ver. Estamos de vuelta. Muy bien. Bueno. ¿A jugar las cartas? Sí. Esperemos tener el próximo un viernes un poco menos ardoroso que el que tuvimos hoy. No, pero no depende de nosotros. No depende claro de nosotros. está. Claramente no depende de nosotros. Y vamos a jugar a las cartas. Vamos a cerrar la rosca jugando a las cartas, que eso nos divierte. A ver, la primera, director. Y a los que ganan elecciones, Ahí va, ancho de oro. nosotros los premiamos. Lo premiamos. El señor es Gonzalo Braidot. Ganó la elección a intendente de Avellaneda, no de Avellaneda acá, sino de la provincia de Santa Fe. ¿Por qué tiene importancia? Primero porque el hombre ganó con el 70% de los votos en una localidad que ha sido epicentro, y vos conocés muy bien, del episodio Vicentín. Recordamos cuando empezó la gestión de Alberto, allá por marzo del 2020. 2020, sí, señor. Marzo del 2020. Todas las manifestaciones, los cortes de ruta. Bueno, evidentemente es una zona que no veía bien lo que el gobierno quería hacer con Vicentín, más allá de que Vicentín tiene un derrotero muy complejo. Bueno, este hombre de Juntos por el Cambio se llevó el 70% de los votos. ¿Qué tal? Muy bien. Lo mandamos, se lo vamos a mandar con una lanchita por el Paraná. No estaría mal. Que lo reciba. Vamos con la siguiente. Bueno, me toca a mí ahora, ¿no? Dale. Exactamente. Dale, Se Natalia viene el 4D. El 4DC. 4 de copa, Natalia. Sí, bueno. Sí, señores. Opa. Ay, Es muy conocida y es santafesina también. Sí. Vos sabés que, la señora algún día va a venir al programa. Tiene dificultades, pero algún día va a venir. Bueno. Amalia Granata salió con una declaración. Tenemos tuit. Ahí vamos al tuit. Ahí está, mirá, léelo. Un tuit vale más que 1000 palabras. Ahí está. Habló de pantomima, de que esto estaba armado, el ataque. Estamos hablando del ataque a Cristina, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué pasó? ¿Viste cuando hay causas nacionales que no se tocan, hay tabúes? Bueno, salieron a matarla.
Y Bueno, también a pedir como diputada que se la destituya. Ella hizo un pequeño repliegue en Un hojotas. ajuste. En hojotas. Dijo, bueno, Sí. si se comprueba que fue verdad, Saldré me voy a pedir Salí a pedir disculpas. disculpas. Pero no se sabe nada, una vergüenza. Pero nada, se la mandamos a Santa Fe. Te vaya, al 4 de copa. Y nosotros vamos. Dale, volvemos el viernes. Sí, señor. Buenas noches.